Vamos a ver entonces 6 finales, de los cuales más que ver las jugadas ganadoras, hay que ver los objetivos que hay que hacer. Empezando por esta simple posición donde tenemos un peón pasado, aprovechando la regla del cuadrado rápidamente para quien no la conozca. Es aquella en la cual formamos un cuadrado haciendo una diagonal hacia donde está el rey contrario y vamos a crear un perímetro. Este cuadrado me indica más rápidamente si va a entrar el rey a comerse al peón o el peón va a coronar sin problema. Y en este caso sí. ¿Por qué? Porque la primera jugada es h4. Si volvemos a hacer este cuadrado, el rey negro ya no entra, sale del perímetro y por lo tanto corona. Es por eso que esta posición la gana el blanco sin problemas. La segunda posición es la posición realmente que me interesa. De nuevo, final de reyes, un peón lateral. Ahora sí está dentro. Pero aquí es el secreto de toda la posición de finales que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? La activación de las piezas es fundamental, eso en toda etapa del juego, pero en estos finales se ve mucho más concreto. ¿Por qué? El rey sí llega a comerse el peón, sí, pero mientras nosotros como blancas, ¿qué podríamos hacer mientras el rey negro hace su plan de comerse al peón? Progresar al rey o la pieza que tenemos de ventaja. En este caso, el rey la vamos a contar como una pieza de ataque en este final. Entonces desarrollo las jugadas un poco. H4, se acerca el rey, avanzo el peón y es cuando empiezo a activar el rey. Inclusive sin jugar H5 se puede activar el rey. Eso ya es algo que tendrías que evaluar en tu posición. De nuevo, el negro está aferrado a comerse el peón para que no corones. La amenaza próxima es el peón pasado. Pero de ahí es el secreto de todas las demás posiciones, que son las otras 4. Más menos consejos, pero es la idea. Ahora el rey está tan alejado que el blanco va a llegar primero a comer, por lo tanto a generar peones pasados. Y bueno, aunque me coman 2 peones, por ejemplo, con que corone uno es más que suficiente. Para este final tenemos una pieza de ventaja, una pieza mayor contra una pieza menor, ya no hay peón pasado, pero vamos a ver cómo ir progresando y va a ser la misma idea. Hacer que el negro pierda de alguna manera una pieza de ataque, es decir, en este caso el rey no se puede activar tan bien, y mientras nosotros progresar con el rey también para lograr entrar. En algún momento, posiblemente en la mayoría de finales se tenga que sacrificar la torre por la pieza menor o algún peón, pero ya cuando estemos en una posición ganadora por la activación de las piezas incluyendo los peones. Entonces, bueno, F5 son jugadas básicamente de motor, pero hay que ver el porqué de ellas. Entre ellas, F5 corta el tablero, controla muy bien al caballo. Y de nuevo, el rey no puede acercarse ni alejarse porque la torre, por eso juega también en los finales. Porque simplemente puede capturar los peones débiles de la fila 7. El negro va progresando, el blanco también se acerca. Vamos progresando peones y de nuevo el negro tiene que estar bailando sobre estas casillas. ¿Por qué? Porque no se puede alejar, por ejemplo, atacar a la torre, porque quedarían sueltos y débiles estos peones. Mientras que el blanco tiene la libertad y posibilidad de jugar con la torre en un tablero abierto. Cuando pueda simplemente clavar al caballo también, inutilizar la pieza, dejarla sin tanta movilidad y mejorar el rey. Es la idea clave de todas estas jugadas o de este plan. Voy a descartar toda jugada aquella que pierda peones gratis o dobletes, por ejemplo, del caballo, para demostrar o más o menos ver aquí cómo se ganaría. Pero siempre hay que tener cuidado con esos dobletes. Este tipo de jaques, ¿por qué los hace la máquina? Básicamente busca el error. Entonces, si también podemos proponer que el rival caiga en un error, adelante. A fin de cuentas, el peón de A ya bloqueó la única salida del negro para su rey. Vamos a ver la manera de progresar del negro. ¿Cuál puede ser la idea de progresar del negro en ese tipo de situaciones? A lo mejor proponer los cambios y mejorar a su caballo. Muchas veces, en lugar de doblar estructuras,
para que el rey tenga mejores casillas, lo mejor es evitarlo. Y en este caso, como un ejemplo hipotético, si me come capturo y vuelvo a negarle el paso al rey, y ya tengo de alguna situación o maniobras en algún momento poder capturar el peón de A, o acercando al rey, cambiándolo incluso por el caballo de la torre, acercar al rey y quedar muy bien en B6. En este caso no come las negras, avanza, clavo al caballo, y en este caso es donde llegamos a la situación propuesta. ¿Por qué? Ocupando triangulación, ocupando detalles de finales o posición sobre todo, es donde puedo saber que puedo ganar este final por justamente esto. Zugzwang es el tema táctico o el motivo táctico que me permite llegar a saber si voy a ganar esto o no. Y la casilla clave va a ser B6. Pierdo un tiempo, se tiene que mover el negro y entro por B6. Si se hubiera ido por el otro lado, simplemente entro por el otro lado. No puede defender el peón de C6. A donde quiera que se vaya, voy ganando terreno, sí o sí. Bueno, en el ejemplo se va para el otro lado, intenta ir al centro, pero bueno, esos peones van a caer, se va a coronar sin problema y listo. El mismo caso sucede con pieza menor, o sea, alfil. Ya no me sirve tanto la jugada en la fila 5 porque ya no voy a controlar también al alfil por el alcance y movimiento que tiene básicamente. Voy a ir progresando, cuando me ataquen obviamente voy a quitar la torre. Aquí la jugada es 7, ¿por qué es buena? Primer lugar, estoy en casilla de color contrario al alfil. Segundo lugar, corto al rey, no le doy acceso y de nuevo elimino una pieza. Y amarro al rey a la defensa de los peones. No me puedo atacar la torre porque los peones caen simplemente. Otro detalle importante, peones en casillas negras, ¿vale? Como esta estructura, misma idea de la anterior, cubrir B6 para intentar que el rey no ocupe esa casilla y en futuras jugadas que mi rey sí pueda llegar a esa casilla. De nuevo todo va a ser por progresión. Protejo al peón, si me dan jaque simplemente subo sin problema. A7 para buscar el avance o para buscar que no entre el rey a B6. El alfil puede ir jugando, sí se puede alejar, a diferencia del final anterior con caballo. El alfil sí se puede alejar más, pero hay que tener cuidado que no quede muy mal tampoco. O sea, ir por el peón de C2 no compensa tanto porque ya tengo dos piezas activas, el rey está muy indefenso y por ahí se producen unos temas tácticos. La idea entonces aquí de nuevo, sacrifico sí la torre, pero por un peón, que va a ser el peón pasado. Funciona, ¿por qué funciona? Porque el peón de sexta no va a poder ser defendido en la siguiente jugada. Se tiene que mover. Y hay de dos, o puedo irme por el peón de A6 o controlar la fila 7, que es esta fila mágica 7 que permite controlar la casilla de coronación, la anterior casilla de coronación y la antepenúltima casilla de coronación. Simplemente el peón va a avanzar. Hay que tener cuidado. Por ejemplo aquí, si llego a coronar una dama es ahogado. Entonces pierdo un tiempo simplemente, se mueve y ahora sí corono con jaque. Rey A7 y bueno, el mate está a la siguiente. De nuevo la idea es mejorar las piezas poco a poco e ir progresando. Aquí ya cambiamos de idea un poquito, pero es muy similar. Voy a ir progresando con mis piezas y voy a usar la pieza que tengo de ventaja, en este caso el caballo, para defender, por ejemplo, peones, mientras que la torre y el rey van a ir progresando contra la torre y el rey contrario. El caballo en este caso va a actuar, lo voy a centralizar, va a ser la idea principal, pero siempre va a estar defendido. ¿Por qué, por ejemplo, la máquina me menciona caballo E1? Porque simplemente no voy a poder clavarme al caballo solo, dato importante, y pues siempre se lo recomiendo. Por ejemplo, caballo E3 no es que sea perdedor, pero ya llega a ser incómodo y le damos un poquito de movilidad o de jugadas al negro. No es tanto, ¿por qué? Porque después de torre E1, ¿con qué idea? De poder quitar, por poner algo, poder quitar al caballo y proponer el cambio de torres que esté defendido. Y bueno, si se llega a producir ya tenemos pieza menor. Contra solo peones es mucho más sencillo. Pero no clavar, tener cuidado porque si la clavada está muy lejos del caballo voy a amarrar
solo la pieza y el caballo con una sola torre. Por ejemplo, caballo h4, que la torre venga y defender con la torre. De nuevo, no es perdedor, ¿por qué? Porque si el rey se intenta llegar a acercar, doy un jaque, jugada intermedia y simplemente salvo al caballo. Ese es el detalle, pero evitar en la medida de lo posible ese tipo de jugadas porque estoy pues teniendo dos piezas contra solo una y no se vería tan reflejado la ventaja. Por eso caballo E1 es la que sirve. Se van mejorando piezas, de nuevo la torre en séptima y la torre negra es la que tiene que llegar a defender. Ahora sí defiende el peón débil y por lo tanto el rey se puede avanzar a molestar la torre. Nada complicado, simplemente me alejo. Voy mejorando con las piezas y en la medida de lo posible voy a intentar proponer cambios. Por ejemplo, por acá se puede proponer el cambio sin problema. Y obviamente si me hacen el cambio es algo pues bueno para nosotros. Las torres regularmente juegan en filas, el rey aún no progresa. De nuevo es tipo Zugzwang en la que espero al rival también para ver cómo desarrolla su juego y buscar debilidades. Si la torre se llega a descoordinar, etcétera, es donde puedo mejorar al caballo. La torre negra en la fila 5 lo que hace es controlar casillas y saltos del caballo. Es por eso que se queda sobre la fila 5 y de nuevo buscar los cambios. No le interesa, pero ya tengo el dominio de la fila 5, por lo tanto el caballo ya tiene más casillas a donde ir. Detalle importante o por qué el negro jugó A5, por el detalle de que el rey y la torre solo tengan que centrarse en la defensa de un peón. Es la idea, pero hay que tener cuidado con los peones, son los últimos que hay que pensar en avanzar. ¿Por qué? Porque ya no regresa. Simplemente van avanzando, aquí puedo proponer un cambio de torres. Si se acerca el rey, un jaque, una intermedia, cambio torres y listo. En este caso ya no acerqué tanto al rey, simplemente fui mejorando con el caballo y la torre. Y simplemente ya se corona y listo. Encuentro la fila mágica 7 y apoyo a los peones a las casillas de coronación sin problema. Y por último, la última posición, que es similar, únicamente va a cambiar la pieza menor que tenemos, en este caso el alfil. Misma idea, muy parecido. Ahora el rey sí progresa, pero el alfil, ¿por qué? Porque tapa. Pero de nuevo, la idea de coordinar y defender las piezas siempre es fundamental. El dejar piezas indefensas no ayuda. En este caso el negro deja la estructura en casillas blancas, pero ahí vamos a ver algún tema táctico que se puede llegar a producir. De nuevo la torre intenta jugar sobre fila 6, fila 4, clavando al alfil, intentando molestar, pero no hace nada. Y como la cadena de peones la tengo defendida por el alfil blanco, sin ningún problema. Clavadas, este es el tema táctico que se produce, donde el alfil está amenazando comer el peón de C6, es por eso que la torre sube. Se tiene que mantener en sexta, a lo mejor puede dar un jaque intermedio o algo similar, pero no pasa nada, simplemente progreso con el rey y listo. Si me vuelve a dar jaque, incluso me tapo, proponer el cambio de piezas. Por eso el rey se quita, para evitar la clavada, para que el peón de C5 no caiga. Un pequeño sacrificio de el alfil. ¿Por qué? Porque simplemente el rey ya, bueno, aquí estamos amenazando mate, pero amenazamos mate y amenazamos el peón de B7. Entonces sí tenemos igualdad material hasta este momento, pero la posición es importante. El rey negro está en octava, no puede hacer mucho y los peones van a ir avanzando. Ya tengo 3 peones y es por eso que sacrifico el alfil simplemente. De nuevo hay que tener cuidado, si capturo la torre tablas no se puede mover. Entonces también es el recurso de las tablas o del ahogado. Simplemente voy a ir subiendo los peones y listo. Es solo ya ir subiendo peones sin ningún tipo de problema. Y bueno, se tiene que entregar la torre en algún momento. De nuevo, tener cuidado con los ahogados nada más. Perdemos un tiempo, que el rey se mueva y ya subimos la torre para el mate.
¿Cuáles entonces son las ideas fundamentales? Cuando tengamos pieza menor contra pieza mayor o viceversa, controlar a la pieza menor, cortar en caso de ser caballo las mejores casillas posibles, controlando una fila y progresar con el rey. ¿Por qué? Porque seguramente el rey opuesto tenga que estar dominando los peones o controlándolos para que la torre no se los coma. Esas serían como las ideas principales de este tipo de finales con sí ventaja material, pero hay que saber más o menos qué jugadas hacer o qué ideas y cómo aprovecharlas.